Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Gonzalo Mancebo y junto a Guillermo Escrile, que formamos parte del equipo de calidad de Genexus Consulting. Y la idea para esta tarde es estar trabajando un poquito en lo que llamamos un testing lab. Sé que puede para algunos sonar algo extraño la idea de estar comentando en este transcurso de buenas prácticas sobre puntualmente para testing, ya que están, me imagino que estoy en mayoría de muchos desarrolladores. ¿Cuál es la idea y por qué creemos que es interesante hablar de esto? Porque creemos que el testing, la calidad, es algo que debe estar presente en todo el ciclo de desarrollo y en el desarrollo propiamente dicho no va a ser la excepción. Así que es por eso que la idea es de compartir esta tarde trabajando algunos aspectos de testing y calidad que creemos que les puede ser de utilidad. Pero para empezar un poquito y ponernos en contexto entre todos, me gustaría saber si alguien realiza testing como parte de sus actividades diarias. ¿Alguien tiene...? ¿Hay algún par? Bien. Con una mano en el corazón lo tienen que decir, tienen que ser sinceros. Bien, porque entonces la idea de lo que vamos a empezar a hacer es definir un poquito qué es, en definitiva, testing. El testing en sí es la evaluación de un producto a través de la exploración y la investigación para lograr obtener información. Bien, eso va a ser la definición de testing que vamos a tomar. Ahora la pregunta es, yo como desarrollador, ¿cómo puedo tener un impacto en esta definición? Bueno, nosotros creemos que hay dos como posibles enfoques en los que el desarrollador puede generar valor o ser partícipe de las actividades de testing, que son dando soporte al proceso de testing o realizando testing, realizando exploraciones e investigaciones propiamente dicho. ¿Bien? ¿De qué forma lo van a poder realizar? Si hablamos de dar soporte al proceso de testing, una de las actividades que se van a poder realizar es brindar información acerca de la implementación del producto. O sea, ¿por qué se decidió desarrollar el sistema, ese módulo, esa funcionalidad de esa manera? ¿Cómo se pensó? ¿En base a qué se pensó? ¿Cuál fue la realidad cuando el desarrollador comenzó a trabajar en ese producto? Si se brinda esa información al equipo de testing, va a ser muy útil para poder definir, por ejemplo, cosas como la estrategia, definir qué clase de pruebas se van a realizar, definir qué tanto foco se debe realizar y sobre qué. Otro aspecto puede ser reportar bugs conocidos. Bien, si conozco que hay algún error en la funcionalidad, que puede haber alguna complicación o que me faltó verificar algún escenario y que por ahí puede haber algún riesgo, está bueno transmitirlo para que el equipo de test pueda considerarlo dentro de los riesgos posibles y hacer hincapié en esos posibles errores u errores en los que se conocen. O si, por ejemplo, se conoce algún error, también para que se gestione ese error, ¿verdad? Para que se ingrese a la herramienta de incidentes que corresponda y comience un ciclo del incidente para corregirlo, reportar, volver atrás a pendiente de test, etc. Otro tema importante es, luego de corregir los bugs, dar feedback. Muchas veces sucede que trabajamos con herramientas de gestión de incidentes y, por ejemplo, tenemos un incidente típico, se pasa a desarrollo y se corrige y de desarrollo pasa a test. Pero cuando vemos el caso clásico de este ciclo, lo que sucede es que el incidente va con la información de
lo que sucedió, bajo qué circunstancias, qué datos de prueba está utilizando, todo lo que ayude al desarrollador a localizar cuál fue el error. Pero muchas veces en el caso contrario, esa información no vuelve de la misma manera, con por ejemplo comentarios de qué fue en definitiva lo que estaba sucediendo cuando se investigó, cuando se realizó el debug correspondiente o la actividad que fuera para solucionarse, cuál fue en definitiva el error que había sucedido y cuál había sido la forma de solucionarlo. ¿Bien? Esta es información muy importante para el tester, para el equipo de test, porque también les va, por ejemplo, brindar información acerca de si va a haber algún impacto en alguna otra funcionalidad que deba ser considerada ya sea para hacer un retesteo o bien para una etapa de regresión. Así que luego de arreglar los bugs es interesante poder generar feedback al respecto. Y el reuso de código apunta a reducir el esfuerzo de las actividades de test. Si conocemos cómo funciona algún módulo, alguna funcionalidad, cuáles son sus problemas más comunes, cuáles son las dificultades que nos encontramos al trabajar sobre esta funcionalidad, sobre este módulo, ya tenemos una parte bien interesante del camino recorrida, ¿no? Ya sabemos en dónde tenemos que hacer foco, qué tipos de pruebas están buenas realizar, etc. Y por último, un aspecto bien importante que remarcamos que es desarrollar pensando en la testeabilidad. Vamos a abrir un poquito más adelante este punto, pero a grandes rasgos la testeabilidad es cualquier cosa que me permita realizar mis actividades de test o mis pruebas de forma más fácil. Ya Guille va a estar comentando un poquito más sobre este aspecto. Ahora bien, cuando hablamos eso era lo que tenía que ver como cómo puedo dar soporte al proceso de pruebas. Pero cuando hablamos de realizar test, ¿qué es lo que puedo hacer yo como parte del equipo de desarrollo? Bueno, primero, trabajar en mis testing unitarios. La idea de esto, y hago acá un pequeño paréntesis, es dar algunas ideas que consideramos que son buenas prácticas y que puedan ayudar a sus realidades. No significa que en todos los ámbitos vayan a poder aplicar quizás alguna de las buenas prácticas, pero en general son buenas ideas. Decía, trabajar en tus testings unitarios, esto siempre es muy bueno. Por ejemplo, tener alguna estrategia basada en test driven development, o trabajar en continuous integration, también es un aspecto bien interesante. Hablemos un poquito de lo que tiene que ver con las pruebas unitarias, ¿cuáles son los objetivos de realizar pruebas unitarias? Bueno, nos van a permitir realizar pruebas sobre partes de código específicas, nos van a pedir sobre unidades que se van a definir, que las unidades son, en definitiva, las partes más pequeñas testeables de una aplicación. Bien, lo que nos va a interesar es aislar esa porción, digamos, esa parte, esa unidad de código para verificar su funcionamiento puntualmente. ¿Qué características tiene esto? Que me va a interesar definir casos puntuales. Cada caso va a ser independiente de los otros porque va a querer probar algo en específico y únicamente eso y nada más. Bien. Y en definitiva todo esto lo hacemos para asegurarnos que el código se comporte como esperamos, ¿verdad? Como por ejemplo ese procedimiento, ya hablamos de GNexus, realice lo que se espera que haga. ¿Bien? Problemas comunes cuando realizo testing unitarios, que muchas veces nuestras funcionalidades, las funcionalidades que queremos probar, necesitan otros elementos, otros programas para ejecutarse correctamente.
Por lo que el desarrollador se ve en la necesidad de modelar una realidad que le permitan en muchos casos emular con comportamientos de elementos fuera de la unidad. Recordemos que lo que yo quiero probar en un test unitario es puntualmente esa unidad que aislamos de código y no quiero ningún otro elemento interfiriendo en esas pruebas. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, podríamos tener dependencias de datos, con por ejemplo algún conjunto un escenario específico de datos en nuestra base de datos. Por ejemplo, podríamos tener dependencias cuando consumimos web services de terceros, entre algunas otras posibilidades. Bien, todos estos son elementos que podrían ir en contra de la realización de mi test unitario. Entonces, bien, a estos problemas, ¿qué soluciones podemos tener? Tenemos que lograr que el testing unitario se realice de forma independiente, como decíamos, porque es el objetivo, no vamos a querer que tenga ninguna interferencia externa. Entonces lo que podremos hacer es realizar algunos mock, fakes o stub que nos permitan obtener de alguna forma esas dependencias o simular de alguna forma esas dependencias que voy a tener para así lograr tener una total independencia de mi unidad definida. Bien. Más adelante vamos a estar hablando un poquito de cómo lograr generar esto en algunos escenarios puntuales. Para redondear un poco lo que es la idea del test unitario, le queríamos presentar algunas diferencias de las actividades que tienen que ver con el testing unitario y algunas actividades como son dentro del testing de integración, para que verifiquen las diferencias que respecta a cómo uno tiene que ver con las actividades de un desarrollador y cómo uno tiene que ver más con las actividades de un tester, ¿no? En el testing unitario vamos a querer verificar unidades, como decíamos, que son muy pequeñas, porciones pequeñas, aisladas de código. En un test de integración, por ejemplo, vamos a querer ver que diferentes partes del código funcionen bien en su conjunto, conjuntamente. En los tests unitarios tenemos, por ejemplo, un scope bien pequeño, vamos a querer enfocarnos en algo bien puntual, mientras que los test de integración van a querer enfocarse en todo el negocio. ¿Bien? Algo importante de los test unitarios es que van a ser sencillos porque van a ser muy pequeños, van a ser muy sencillos de escribir y muy sencillos de ejecutar. La idea va a ser, en definitiva, que vamos a tener muchos testing unitarios que van a cubrir muchas de nuestras porciones, nuestras unidades de códigos que aislamos y que vamos a poder ejecutar rápidamente. Sin embargo, cuando hacemos test de integración, vamos a necesitar un montón de otra lógica de fondo para poder ejecutar nuestras pruebas, recabar un montón más de información, por ejemplo, para poder realizar las verificaciones. En los test unitarios, como decíamos, no queremos depender de ningún componente externo y en los test de integración, por ejemplo, las dependencias son un requerimiento, puesto que en el test de integración quiero ver cómo funciona todo como un conjunto, ¿bien? Cómo se integran, por ejemplo, dos funcionalidades. En los test unitarios vamos a tener que realizar, por ejemplo, un mock para poder probar. Y en nuestros test de integración vamos a querer que nuestras aplicaciones funcionen de la forma más real y completa posible, o sea, emulando la realidad, utilizando los servicios que se tengan que utilizar. En definitiva, es el objetivo, ver cómo se integran y funcionan completas esas funcionalidades. Bien. Eso para que tengan una idea general de las diferencias de cuando hablamos de tests unitarios y test de algún otro tipo, en este caso específico de
de integración. Bien, estos son van a ser como las bases de cuando pienso y decido que voy a hacer test unitario. Rápidamente lo seguimos por otra actividad que puedo hacer cuando realizo test, y es Test Driven Development, como estoy hoy. Y Guille ya... Bueno.